La enorme estación espacial giraba lentamente en la fría oscuridad entre dos sistemas estelares. Nueva Ginebra tenía el tamaño de una pequeña luna construida con metal brillante y vidrio que captaba la luz de soles distantes. Naves de docenas de mundos atracaron en sus numerosos puertos. Hoy albergaría la reunión más importante de la historia galáctica. El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación, observando cómo se acercaba una flota de barcos oscuros. Llevaba un sencillo traje gris en lugar de su uniforme militar. Tenía las manos cruzadas tras la espalda y su rostro no mostraba ninguna emoción. Detrás de él, otros 3 humanos esperaban en silencio. La comandante Lisa Brooks miró su reloj por tercera vez. Parecía una empleada de oficina normal con su sencillo vestido azul, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Ella observó cada entrada a la habitación y contó los guardias en cada puerta. Su sonrisa era cálida y amigable, del tipo que hacía que la gente quisiera confiar. Su doctora, Amy Carter, estaba sentada en una mesa pequeña, leyendo una tableta. Ella era joven y usaba gafas gruesas que la hacían parecer inofensiva. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Tomó notas con letra clara y tarareó suavemente para sí misma. Cualquiera que la viera pensaría que simplemente era una científica nerviosa. El embajador Kyle Torres caminaba de un lado a otro cerca de la mesa de conferencias. Era alto y delgado, de ojos dulces y manos suaves. Había pasado 20 años aprendiendo lenguas y costumbres extraterrestres. Su trabajo era hacer amigos, no enemigos. Hoy esperaba que sus habilidades fueran suficientes. Las naves oscuras se hicieron más grandes a medida que se acercaban a la estación. Cada uno era del tamaño de una manzana de una ciudad, cubierto de bordes afilados y puertos de armas. Se movían como depredadores cazando presas. El barco líder tenía símbolos tallados en su sala que significaban muerte y conquista en el idioma sellano. Jake Morrison habló sin darse la vuelta. Llegaron temprano. Eso significa que quieren demostrar dominio desde el principio. Lisa Brooks asintió. ¿Debemos cambiar nuestro enfoque? No. Nos ceñimos al plan. Recuerde lo que acordamos en la Tierra. Estamos aquí para hacer la paz, no la guerra. Amy Carter levantó la vista de su tableta. Los archivos culturales dicen que solo respetan la fuerza. Si nos mostramos débiles, nos verán como presas. Kyle Torres dejó de caminar de un lado a otro. Es exactamente por eso que no podemos mostrar nuestra verdadera naturaleza en el momento en que nos ven como una amenaza. Todas las especies de la galaxia se unirán contra nosotros. Tenemos que ser vecinos amigables sin importar lo que hagan. La primera nave sapiriana atracó con un sonido como de trueno. La estación se estremeció por el impacto. Las luces de advertencia destellaron en los pasillos mientras los equipos de emergencia se apresuraban a verificar si había daños. Los extraterrestres no se habían molestado en atracar con cuidado. Jake Morrison se arregló la corbata. Recuerden todos que somos diplomáticos. Sonreímos, pedimos disculpas y les hacemos creer que somos inofensivos. El futuro de ambas especies depende de ello. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron con un silbido de gas escapando. El olor los golpeó primero, algo así como metal quemado y flores muertas. Luego se oyó el sonido de pasos pesados. Decenas de ellos marchando en perfecto ritmo. Los sapirianos entraron en la sala de recepción como un ejército conquistando un nuevo territorio. Eran enormes, de casi 8 toneladas de altura, con escamas que parecían una armadura negra. Sus cabezas eran largas y estrechas, llenas de filas de dientes afilados. Los ojos amarillos brillaban en rostros que nunca habían aprendido a sonreír. Las garras hacían clic contra el suelo de metal con cada paso. Su líder era el más grande de todos ellos. War Primeco tenía cicatrices en la cara y los brazos que contaban historias de 100 batallas. Su voz era como una piedra de moler cuando hablaba. Entonces, estos son los humanos famosos, los que creen que pueden negociar con el Imperio Sapir.
Miró a Jake Morrison como un gigante mirando a un insecto. Eres más pequeño de lo que esperaba. Jake Morrison dio un paso adelante y se inclinó ligeramente. Gorp Prime Crexot, nos sentimos honrados por tu presencia. Soy el capitán Morrison y represento a la Tierra y sus colonias. Esperamos que este encuentro traiga paz entre nuestros pueblos. Crexot se rió con un sonido como el de un cristal roto. ¿Paz? Sí, habrá paz cuando vuestra especie se arrodille ante la mía y acepte su lugar apropiado como sirvientes. Los demás saperianos se rieron con su líder. Algunos de ellos se lamieron los labios con largas lenguas negras. Otros flexionaron sus garras como si imaginaran cómo se sentiría la carne humana debajo de ellos. Lisa Brooks mantuvo su sonrisa amistosa. Quizás podríamos comenzar con las ceremonias formales. Hemos traído regalos de la tierra para mostrar nuestro respeto por la cultura sapiriana. Un sapiriano más pequeño, probablemente un teniente, susurró algo en su idioma. Krax asintió y se volvió hacia los humanos. Regalos. ¡Qué divertido! ¿Qué podría ofrecer una especie de presa a cazadores como nosotros? Amy Carter dio un paso adelante llevando una pequeña caja. Su mano tembló ligeramente cuando la abrió. Dentro había varios objetos de la tierra. Un trozo de madera tallada, un cristal de las mentes más profundas y una flor conservada en vidrio. Esto representa la belleza de nuestro mundo, dijo en voz baja. Pensamos que podrían resultarle interesantes. Krax recogió la talla de madera y la aplastó entre sus garras. Los pedazos cayeron al suelo como polvo. Cogió el cristal y lo arrojó contra la pared, donde se rompió en 1000 fragmentos brillantes. Finalmente tomó la flor preservada y la molió bajo su bota. Esto es lo que pienso de tus regalos, pequeño humano. Esto es lo que le pasará a toda su especie si no se someten a nosotros inmediatamente. Kyle Torres tragó saliva con dificultad pero mantuvo la voz firme. Nos disculpamos si nuestros regalos fueron inapropiados. Todavía estamos aprendiendo tus costumbres. Quizás usted podría ayudarnos a entender qué sería más adecuado. El jefe de guerra se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Kyle. Su aliento olía a carne podrida. Lo adecuado sería vuestra entrega total. Tus naves, tus mundos, tu gente, todo nos pertenece ahora. Esta reunión es solo una formalidad antes de tomar lo que ya es nuestro. Jake Morrison sintió que algo frío se instalaba en su estómago, pero su voz permaneció tranquila. Esperábamos discutir términos que beneficiaran a ambas especies. Seguramente hay espacio para la cooperación. Cooperación. Krax se irguió en toda su altura y abrió los brazos de par en par. Mírate. Míranos. Somos guerreros. Ustedes son agricultores. Somos depredadores. Eres presa. La única cooperación será cuando aprendas a servirnos adecuadamente. Los demás sapiranos se acercaron y rodearon a la delegación humana. Sus garras se extendieron y sus ojos amarillos brillaron más. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Lisa Brooks dio un pequeño paso hacia atrás, colocándose entre Amy Carter y el sapiran más cercano. Su sonrisa nunca vaciló, pero su mano derecha se movió ligeramente hacia su cinturón. Jake Morrison levantó ambas manos en un gesto pacífico. Entendemos que la fuerza es importante en su cultura. Pero tal vez podríamos encontrar una manera de trabajar juntos en lugar de que una especie domine a la otra. Gorp Prime se rió de nuevo, más largo y más fuerte que antes. Trabajar juntos ni siquiera podéis protegeros en esta habitación. ¿Cómo podrían ser socios útiles? No, pequeños humanos. Servirás o morirás. Estas son tus únicas opciones. La delegación humana intercambió miradas rápidas. Todos pensaban lo mismo, pero ninguno lo decía en voz alta. Esperaban que no llegara a esto. Habían esperado que los sapiranos fueran razonables. El embajador Torres se aclaró la garganta. Quizás podríamos comenzar las negociaciones formales mañana. Ha sido un largo viaje para todos nosotros. Muy bien, dijo Crexot. Descansen esta noche,
criaturas de presa. Sueña con la vida de servicio que te espera. Mañana discutiremos los detalles de su entrega. Mientras los apirianos salían de la habitación, todavía riendo y haciendo gestos amenazantes, los 4 humanos permanecieron completamente quietos. Solo cuando las puertas se cerraron herméticamente pudieron volver a respirar con normalidad. Jake Morrison miró a sus compañeros. Cada uno de ellos tenía la misma expresión. La mirada de las personas que acababan de ver confirmados sus peores temores. Los zafirianos no estaban interesados en la paz. Querían conquista, pura y simplemente. Pero los humanos habían hecho una promesa antes de abandonar la Tierra. No importaba lo que pasara, no importaba lo mal que los trataran, ellos no revelarían su verdadera naturaleza. La galaxia no estaba preparada para saber que eran realmente los humanos cuando dejaron de fingir ser inofensivos. Aún no. Habían pasado 3 días desde el primer encuentro y cada día traía nuevos horrores. Los apiranos no entendían el significado del respeto diplomático. Trataron la estación espacial como su coto de caza personal y a los humanos como juguetes divertidos. Jake Morrison estaba sentado en la enfermería viendo cómo la doctora Amy Carter trataba a otro miembro del personal humano herido. El brazo de la joven estaba roto en 2 lugares. Había estado llevando comida a la sala de conferencias cuando un guerrero céfiro decidió poner a prueba la fragilidad humana. Él le agarró el brazo y lo retorció hasta que el hueso se rompió, luego se rió de sus gritos. Fue un accidente, dijo Amy en voz baja, mientras aplicaba un parche médico en el brazo de la mujer. Al menos eso es lo que diremos en el informe. La mujer herida, una cocinera llamada Mary Phillips, miró hacia arriba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué permitimos que nos hagan esto? ¿Por qué no contraatacamos? Jake Morrison se arrodilló junto a su cama. Su voz era suave pero firme. Porque contraatacar significaría una guerra, y la guerra significaría que millones de personas morirían en ambos bandos. Estamos tratando de salvar vidas, no de acabar con ellas. María asintió, pero la confusión en sus ojos permaneció. Ella no podía entender por qué las personas fuertes decidían actuar como débiles. Ella no tenía idea de cuánta fuerza se necesitó para tomar esa decisión. La comandante Lisa Brooks entró en la bahía médica con una expresión sombría. Tenemos otro problema. Los zafirianos han estado accediendo a nuestros sistemas informáticos. Creen que son inteligentes, pero nuestra seguridad les permite ver exactamente lo que queremos que vean. ¿Qué están buscando? Amy preguntó. Información militar, número de barcos, capacidades de armas, ubicación de tropas. Quieren saber qué tan amenazantes somos realmente. Jake Morrison se levantó lentamente. ¿Y qué están encontrando? Lisa Brooks sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Exactamente lo que les programamos para encontrar. Información obsoleta que nos hace parecer débiles y desprevenidos. Creen que todo nuestro ejército consiste en buques de carga con armas ligeras. A través de la ventana de la bahía médica, podían ver a los guerreros seherianos caminando por los pasillos de la estación. Apartaron a los trabajadores humanos de su camino y tomaron todo lo que querían de las tiendas y restaurantes. La seguridad de la estación no hizo nada para detenerlos. A los guardias humanos se les había ordenado evitar cualquier conflicto. El teniente Danny Price apareció en la puerta. Era joven, quizá de 25 años, con el tipo de rostro que hacía pensar a la gente que nunca había visto un combate real. Su uniforme estaba arrugado y sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba. Capitán Morrison, el primer ministro de guerra quiere verlo en la sala de conferencia 7, dice. Es urgente. Jake Morrison se arregló la corbata y miró su apariencia en un espejo. Tenía que parecer un diplomático preocupado, no un soldado preparándose para la batalla. ¿Dijo de qué se trata? Danny Price tragó saliva con dificultad. Señor, creo que debería saberlo. Trajeron a alguien con ellos. Un humano. Tiene mal aspecto, señor. Los 4 humanos intercambiaron miradas. Habían temido que este momento llegara.
Los sapirianos habían estado atacando rutas marítimas humanas durante semanas, capturando tripulaciones y carga. Ahora iban a utilizar a esos prisioneros como armas contra el equipo diplomático. La sala de conferencia 7 era más grande que las demás, con una mesa larga rodeada de sillas. Warprime Krax estaba de pie a la cabecera de la mesa, sus ojos amarillos brillaban con satisfacción. Detrás de él, 6 guerreros sapiranos formaron un semicírculo alrededor de una figura desplomada en una silla. El prisionero humano estaba apenas consciente. Su ropa estaba rota y ensangrentada. Su cara estaba hinchada por los repetidos golpes. Burns le cubrió los brazos y las manos. Cuando miró al equipo diplomático, sus ojos estaban llenos de dolor y desesperanza. «Permítame presentarle al capitán Ben Ayes», dijo Krexot con fingida cortesía. Estaba al mando de un buque de carga que intentó resistirse a nuestro legítimo reclamo sobre su barco y su contenido. Jake Morrison mantuvo la voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. «¿Qué quieres, Guerra Prime? Quiero que entiendas algo importante sobre tu especie y la mía». El capitán Ayes aquí pensó que era valiente. Pensó que podría luchar contra los guerreros ferianos y ganar. Krexot caminó alrededor del hombre herido como un depredador que rodea a su presa herida. Él estaba equivocado. Amy Carter dio un paso adelante. «Este hombre necesita atención médica. Por favor, déjanos ayudarlo». «Por supuesto», dijo Krexot. «Te lo devuelvo como un regalo, una muestra de la misericordia sefirina. Podríamos haberlo matado, pero en lugar de eso te lo devolvemos». Lisa Brooks se acercó al prisionero. Ben Ayes intentó hablar, pero solo le salía sangre de la boca. Pudo ver que tenía varias costillas rotas y respiraba con dificultad. Kyle Torres recuperó la voz. «Agradecemos tu generosidad, Guerra Primaria. Quizás podríamos trasladar al capitán Ayes a nuestras instalaciones médicas». «Por supuesto, pero primero, quiero que te cuente lo que aprendió sobre la inutilidad de la resistencia humana». Krexot agarró al hombre herido por el pelo y le obligó a levantar la cabeza. «Diles, humano. Diles qué les pasa a los de tu especie cuando intentan luchar contra nosotros». Ben Ayes miró al equipo diplomático con ojos que habían visto demasiado horror. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «Mataron a mi tripulación. A todos. Me hicieron mirar. Dijeron que harían lo mismo con todos en la tierra». El Guerra Primaria lo soltó y dejó caer la cabeza del hombre hacia adelante. «Tú. Mira, así es la fuerza. Esto es lo que pasa cuando una presa olvida su lugar en el orden natural». Jake Morrison ayudó a Lisa Brooks a levantar a Ben Ayes de la silla. El hombre herido pesaba más de lo que debería. Probablemente no había comido en días. Mientras lo llevaban hacia la puerta, Krexot volvió a hablar. Y capitán Morrison, tengo noticias maravillosas. Mis comandantes de flota informan que ya se están moviendo hacia su sistema natal. Esta negociación es solo un retraso agradable mientras nuestros barcos se ponen en posición. Los humanos dejaron de caminar pero no se dieron la vuelta. Para cuando terminemos nuestras conversaciones aquí, las fuerzas aerianas estarán rodeando la Tierra y todos sus mundos coloniales. Sus militares no tendrán otra opción que rendirse o ver cómo arde su planeta natal. Las manos de Amy Carter se apretaron sobre su maletín médico. Kyle Torres cerró los ojos por un momento. Lisa Brooks contó sus respiraciones para mantener la calma. Jake Morrison miró fijamente hacia la puerta. ¿Hay algo más, Guerra Prime? Morrison preguntó sin emoción. Solo una cosa más. Mañana comenzaremos a discutir los términos específicos de su rendición. Les sugiero que se pongan en contacto con su gobierno y les digan que se preparen para su nuevo rol como servidores del Imperio Sapiriano. Los humanos sacaron a Ben Ayes de la sala de conferencias en silencio. Detrás de ellos, podían oír la risa de Sapiran resonando en las paredes. En la enfermería, Amy Carter trabajaba frenéticamente para estabilizar al capitán herido. Sus heridas fueron graves, pero no fatales.
Los sapirianos habían tenido cuidado de causarle el máximo dolor sin matarlo. Necesita cirugía, dijo. Múltiples huesos rotos, hemorragia interna, posible daño a órganos. Jake Morrison estaba de pie junto a la ventana, mirando las estrellas. En algún lugar, las flotas aerianas se dirigían hacia el espacio humano. El enemigo pensó que eran muy inteligentes y que utilizaban las negociaciones como una distracción mientras posicionaban sus fuerzas. No tenían idea de que la inteligencia humana había estado rastreando los movimientos de su flota durante semanas. Cada nave, cada ruta, cada ataque planeado ya eran conocidos por el Comando Tierra. Los sapirianos pensaban que eran cazadores que acechaban a presas desprevenidas. Estaban equivocados. Danny Price entró en la enfermería con expresión preocupada. «Capitán, intercepté un mensaje de la nave Sepirian. Se reían de algo que llamaban procesar niños para entretenimiento. Señor, creo que han capturado un transporte escolar». Por primera vez en 3 días, la máscara diplomática de Jake Morrison se cayó un poco. Su mandíbula se tensó y sus manos formaron puños. Lisa Brooks notó el cambio inmediatamente y se acercó a él. «Jake», dijo en voz baja, «¿recuerdas la misión?». La miró durante un largo momento y luego relajó lentamente sus manos. «Sí, la misión. Pasa cualquier precio». Pero incluso mientras decía esas palabras, los 4 humanos estaban pensando lo mismo. Había algunos costos que eran demasiado altos para pagar. Algunos límites que no se podían cruzar. Los zafirianos estaban a punto de descubrir qué sucedió cuando empujaron a la humanidad demasiado lejos. La sesión final de negociación estaba prevista para comenzar en 1 hora. Jake Morrison se encontraba en los aposentos humanos, mirando su reflejo en el espejo. Su traje diplomático estaba planchado y limpio. Su corbata era recta. Su rostro mostraba la misma expresión tranquila que había tenido durante 5 días, pero algo era diferente ahora. Sus ojos habían cambiado. Eran más fríos, más duros, como trozos de hielo que se habían ido formando durante años. La comandante Lisa Brooke estaba sentada en la consola de comunicaciones, sus dedos bailando sobre los controles. Para cualquiera que la observara, parecía una secretaria enviando mensajes de rutina. En realidad, estaba coordinando con fuerzas humanas a lo largo de 3 sistemas estelares. «Informe de situación», dijo Jake Morrison sin darse la vuelta. «Todas las unidades están en posición. El grupo de batalla de Yorktown se mantiene en el borde del sistema, funcionando en silencio. El almirante Parker confirma que pueden estar aquí en 30 minutos si es necesario». La doctora Amy Carter levantó la vista de sus suministros médicos. «La mesa de Ben Hayes. Él vivirá, pero nunca olvidará lo que le hicieron». Kyle Torres caminaba de un lado a otro cerca de la ventana. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba las gafas. «La rendición preliminar. Los documentos están listos. Si los firmamos, la Tierra se convertirá en una colonia saperiana en 6 meses. Jake Morrison finalmente se dio la vuelta. «¿Y si no los fichamos?». Worf Primexot lo dejó muy claro ayer. «Comenzarán a bombardear objetivos civiles humanos inmediatamente». El teniente Danny Price entró en la habitación con un panel de datos en sus manos. Su rostro joven estaba pálido y su voz se quebró cuando habló. «Señor, interceptamos otra transmisión del buque insignia Sapirano. Se trata del transporte escolar que capturaron». La habitación quedó en completo silencio. Todos dejaron lo que estaban haciendo y miraron a Danny. «¿Qué dijeron?». Jake Morrison preguntó. Danny tragó saliva con fuerza. «Tienen 400 niños a bordo de ese barco. Niños entre 5 y 15 años. Estaban en una excursión a las colonias de Marte cuando los sapirianos los capturaron». A Amy Carter se le cayó su escáner médico. Cayó al suelo con estrépito, pero nadie se movió para recogerlo. «Hay más». Danny continuó. «Planean utilizar a los niños como entretenimiento durante la celebración de la victoria, algo que llaman procesamiento para el deporte.
Lisa Brooks cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, estaban completamente vacíos de emoción. ¿Dónde está el barco de transporte ahora? Atracado con su buque insignia. Los niños se encuentran retenidos en la bodega de carga. Jake Morrison caminó hacia la ventana y miró fijamente la flota sapiriana. Las enormes naves colgaban en el espacio como dagas negras apuntando al corazón de la humanidad. Durante 5 días, observó esos barcos y se obligó a verlos como aliados potenciales. Ahora los vio como realmente eran. El capitán Kyle Torres dijo en voz baja: «Todavía tenemos tiempo. Quizás podamos negociar la liberación de los niños». Jake Morrison no respondió de inmediato. Estaba pensando en el Protocolo 7, el plan de emergencia que habían discutido la primera noche. El plan que habían votado en contra de implementar porque querían darle una oportunidad a la paz. «Reúne al equipo», dijo finalmente. «Es hora de la sesión final». La sala de conferencias era el espacio más grande de la estación. Los sapirianos lo habían exigido para la ceremonia de rendición. Querían mucho espacio para celebrar su victoria. War Prime estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, vistiendo lo que parecía una armadura ceremonial. Las placas de metal estaban decoradas con símbolos que significaban conquista y dominio. Detrás de él, 20 guerreros saperianos formaban una guardia de honor. La delegación humana entró silenciosamente y tomó asiento en el otro extremo de la mesa. Jake Morrison llevaba un maletín que contenía los documentos de entrega. Kyle Torres tenía sus credenciales diplomáticas listas. Amy Carter trajo sus materiales de referencia cultural. Lisa Brooks llevaba lo que parecía una simple tableta. Los humanos derrotados llegan, anunció Craigot. ¿Estás listo para renunciar a la libertad de tu especie? Jake Morrison abrió su maletín y sacó una pila de papeles. Hemos revisado tus términos, War Prime. Antes de continuar, nos gustaría aclarar varios puntos. Por supuesto que me siento generoso hoy, Kyle. Torres se inclinó hacia adelante. Los documentos mencionan que se reubica a poblaciones civiles para realizar tareas laborales. ¿Puede proporcionarnos más detalles sobre estas asignaciones? Crexot se rió. Su gente servirá a las familias sapirianas como trabajadores y entretenimiento. Los más fuertes trabajarán en minas y fábricas. Los débiles proporcionarán diversión a nuestros jóvenes guerreros. ¿Y qué pasa con los niños? Amy Carter preguntó en voz baja. Los niños humanos aprenden rápidamente. Serán excelentes sirvientes si se les entrena adecuadamente desde una edad temprana. Jake Morrison dejó el bolígrafo. War Prime, tenemos entendido que ya has capturado a algunos niños humanos. Un transporte escolar, creemos. Sí, 400 pequeños. Están a salvo a bordo de mi nave insignia, esperando comenzar sus nuevas vidas como propiedad sapiriana. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La delegación humana intercambió miradas y algo pasó entre ellos que los sapirianos no pudieron entender. ¿Qué pasará con esos niños? Jake Morrison preguntó. Crexot sonrió, mostrando todos sus afilados dientes. Serán los primeros ejemplos de una adecuada formación humana. Mis guerreros necesitan práctica en romper espíritus obstinados. Los niños son perfectos para aprender técnicas que se utilizarán más adelante con prisioneros adultos. Lisa Brooks dejó su tableta sobre la mesa. Sus dedos se movían sobre su superficie formando lo que parecían patrones aleatorios. ¿Quieres decir que torturarás a niños para entrenar a tus soldados? Kyle Torres preguntó. Tortura es una palabra muy fea. Preferimos el procesamiento educativo. Los niños enseñarán a mis guerreros cuánto dolor pueden soportar los humanos antes de quebrarse por completo. Amy Carter emitió un pequeño sonido como el de un animal herido. Sus manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Jake Morrison se levantó lentamente. El movimiento fue diferente de sus gestos diplomáticos anteriores. Esta vez se movió como un depredador que sale de su escondite. Primer Guerra Crexot,
dijo con una voz completamente distinta a su tono diplomático. Ha cometido un grave error de juicio. El líder sapirano ladeó la cabeza, confundido por el cambio de actitud de Morrison. Ha amenazado a niños humanos, continuó Morrison. Eso fue un error. Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones, Krax vio algo en ojos humanos que reconoció. Fue instinto depredador. La mirada de un cazador evaluando su presa. Pero de alguna manera estaba mal. Más frío y calculador que cualquier cosa en la naturaleza sapiriana. Vinimos aquí de buena fe, dijo Morrison, y su voz se endureció con cada palabra. Seguimos protocolos diseñados para evitar precisamente lo que ustedes ahora han hecho inevitable. Usamos máscaras de paz y diplomacia porque esperábamos que fueran razonables. Los guerreros sapirianos detrás de Krexot comenzaron a moverse nerviosamente. Algo estaba pasando que ellos no entendían. Pero nos han obligado a quitarnos nuestras máscaras diplomáticas, continuó Morrison. Usted ha dejado claro que la paz es imposible. Ahora quiero que entendáis algo muy claramente. Jake Morrison miró directamente a los ojos amarillos de Krexot. Cuando volvió a hablar, su voz era como acero frío. Ustedes no son los máximos depredadores de esta galaxia. Nunca lo fuiste. Somos. Lisa Brooks tocó la pantalla de su tableta una última vez. Al otro lado de la estación, señales ocultas activaron sistemas que habían estado esperando pacientemente durante 5 días. Verás, Warprime, cometiste un error fundamental sobre la humanidad. Asumiste que nuestra cortesía era debilidad. Creíste que nuestra moderación era el miedo. Creíste que nuestro deseo de paz significaba que éramos incapaces de hacer la guerra. Las luces de la sala de conferencias se atenuaron ligeramente. Sistemas de energía de emergencia activados en toda la estación. Estabas equivocado en todo. No somos agricultores, como nos llamaban. No somos presas. Somos habitantes del mundo de la muerte que aprendemos a trabajar juntos en lugar de destruirnos unos a otros. Y acabas de amenazar a nuestros hijos. Jake Morrison sonrió por primera vez desde que comenzaron las negociaciones. No era una sonrisa diplomática. Era la sonrisa de algo que había estado fingiendo ser inofensivo y ahora estaba listo para dejar de fingir. Ahora aprenderás lo que eso significa. Warprime Krexot miró a Jake Morrison con creciente confusión. La voz del humano había cambiado por completo. Su postura era diferente. Incluso su olor era diferente. Ya no es el débil olor del miedo, sino algo agudo y peligroso. ¿De qué estás hablando, criatura presa? Las grietas gruñeron. No puedes amenazar al imperio sapiriano. No sois más que unos suaves y rosados debiluchos que imploran misericordia. Jake Morrison metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Parecía una unidad de comunicación, pero cuando presionó un botón, las luces de la sala de conferencias cambiaron de blanco a rojo. Computadora, identifique a los ocupantes actuales de la sala de conferencias 1, dijo Morrison. Una voz femenina tranquila respondió desde unos altavoces ocultos. Almirante Jake Morrison, comandante Lisa Brooks, doctora Amy Carter, embajador Kyle Torres, teniente Danny Price. También están presentes 21 hostiles sapiranes. Los ojos de Krexot se abrieron de par en par. Almirante, usted dijo que era diplomático. Dije que era capitán. Morrison representando a la Tierra. Nunca dije qué tipo de capitán. La sonrisa de Jake se hizo más fría. Almirante Jake Morrison, Fuerza de Defensa Terran, también conocido como el arquitecto de la campaña de Próxima. Los guerreros sapirianos detrás de Krexot comenzaron a verse nerviosos. Incluso ellos habían oído historias sobre la campaña de Próxima, donde una flota enemiga entera había desaparecido sin dejar rastro. Lisa Brooks se levantó y se quitó la chaqueta casualmente. Debajo llevaba una ajustada camiseta negra que dejaba ver el físico musculoso de un soldado profesional. Ella metió la mano en su espalda y sacó un arma que ninguno de los sapiranos había visto antes.
La comandante Lisa Brooks de Operaciones Especiales Terran dijo: me especializo en combate cuerpo a cuerpo e infiltración enemiga. El arma en su mano era elegante y de aspecto letal. Zumbó con energía apenas contenida. Crexot se dio cuenta de que ella había estado armada todo este tiempo y su seguridad nunca lo había detectado. La doctora Amy Carter se quitó sus gafas gruesas y las colocó sobre la mesa. Sin ellos, sus ojos eran agudos y depredadores. Abrió su maletín médico y sacó lo que parecía un pequeño dispositivo inyector. La doctora Amy Carter, de la División de Guerra Biológica, dijo con una voz que ya no era tímida ni nerviosa: diseñé el virus que acabó con la rebelión Centauri. 3.000 millones de bajas enemigas en 6 meses, y nunca supieron que les golpeó. Kyle Torres dejó de caminar y se giró para enfrentar a los sapirianos. Su expresión amable había desaparecido y fue reemplazada por algo calculador y frío. Embajador Kyle Torres, Comando de Operaciones Psicológicas. Mi trabajo era estudiar vuestra especie y encontrar vuestras debilidades. He estado grabando todo lo que dijiste durante los últimos 5 días. El teniente Danny Price se movió para pararse al lado de los demás. Su temblor nervioso había desaparecido. Su rostro joven ahora mostraba las duras características de alguien que había visto un combate real. Teniente Danny Price, especialista en guerra electrónica. He estado dentro de su sistema informático desde el primer día. Cada plan, cada comunicación, cada secreto que tengas ahora es propiedad del Comando Tierra. Warp Prime Crexot miró alrededor de la habitación con creciente pánico. Estos no eran los mismos humanos que habían estado inclinándose y disculpándose durante 5 días. Estos eran algo completamente distinto. Imposible, susurró. Nuestros sensores no detectaron armas. Nuestra seguridad los escaneó a todos ustedes. Jaque Morrison se rió y el sonido hizo que varios guerreros sapiranos retrocedieran. Su seguridad fue escaneada en busca de armas y tecnologías sapirianas. Nunca pensaste en buscar innovaciones humanas. Lisa Brooks levantó su arma. Esto dispara plasma concentrado a una velocidad cercana a la de la luz. Puede atravesar tu armadura como si fuera papel. Lo llamamos rifle de pulso. Amy Carter mostró el dispositivo inyector. Esto contiene una versión modificada de su propio material genético. Una inyección y tu sistema inmunológico ataca tu propio cuerpo. Muerte en 30 segundos. Completamente irrastreable. Son barcos de transporte que ignoraste. Danny Price añadió: no llevan suministros. Son buques de guerra camuflados con una potencia de fuego que hace que su flota parezca de juguete. Crexot intentó activar su comunicador personal, pero no pasó nada. Danny Price levantó un pequeño dispositivo que emitía un campo de interferencia de comunicaciones con una luz azul suave, explicó el joven. Sus barcos no pueden oírlos y no pueden pedir ayuda. Jaque Morrison caminó alrededor de la mesa de conferencias hasta que estuvo parado directamente frente al primer ministro de guerra. De cerca, Crexot se dio cuenta de que, después de todo, el humano no era más pequeño que él. Los músculos de Morrison eran más densos, más eficientes. Sus huesos eran más gruesos y fuertes. Déjame contarte sobre la Tierra, Warp Prime. Lo llamaste un mundo agrícola, pero estabas equivocado. La Tierra es lo que llamamos un mundo de muerte. La gravedad es aplastante. El clima puede matarte en minutos. Las plantas son venenosas y los animales son pesadillas. Los ojos de Morrison nunca dejaron el rostro de Crexot. Evolucionamos junto a criaturas que aterrorizarían a tus guerreros más valientes, depredadores con mandíbulas que podrían aplastar metal, parásitos que te comen desde adentro, enfermedades que disuelven tus órganos mientras aún estás vivo. Amy Carter dio un paso adelante. Cada niño humano aprende a identificar docenas de formas de morir simplemente caminando por un bosque. Respiramos gas venenoso y bebemos lluvia ácida. Nuestras cadenas alimentarias se basan en una guerra constante entre especies. Y, sin embargo, Lisa Brooks continuó,
No nos convertimos en la especie dominante de la Tierra por nuestra fuerza superior ni por tener garras más grandes. Ganamos porque aprendimos a trabajar juntos. Aprendimos a planificar, a coordinar, a sacrificar las ganancias individuales por la supervivencia del grupo. Kyle Torres sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Estudiamos su psicología durante meses antes de esta reunión. Sois depredadores máximos, pero también sois individuos. Compitéis entre vosotros tanto como lucháis contra vuestros enemigos. Eso te hace predecible. Danny Price activó otro dispositivo. Las pantallas alrededor de la sala de conferencias cobraron vida y mostraron imágenes del espacio alrededor de la estación. Decenas de naves humanas se materializaron de la nada rodeando a la flota sapirana. Tecnología furtiva, explicó. Te hemos estado observando desde que ingresaste al sistema. Cada movimiento que hiciste, cada plan que formulaste, lo sabíamos antes que tú. Warp Prime Crexot se tambaleó hacia atrás. Sus ojos amarillos recorrieron la habitación, buscando rutas de escape que ya no existían. Los niños, dijo Jake Morrison, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Cometiste un error crítico cuando amenazaste a niños humanos. ¿Sabes lo que pasa cuando amenazas a las crías de una especie del mundo de la muerte? Crexot meneó la cabeza, incapaz de hablar. La especie entera deja de pensar en los individuos y comienza a pensar en la supervivencia. Cada ser humano en la galaxia se convierte en parte de un organismo masivo dedicado a destruir la amenaza. Lo llamamos comportamiento de manada. Lisa Brooks se tocó el auricular. El equipo de rescate Alpha informa de una infiltración exitosa en la nave insignia de Sapiran. Los 400 niños se encuentran sanos y salvos. ¿Cómo? Crexot jadeó. Mi nave tiene la mejor seguridad de la galaxia. Su seguridad fue diseñada para detener los grupos de abordaje sapirianos. Amy Carter dijo que nunca fue diseñado para detener fantasmas. En las pantallas, podían ver soldados humanos moviéndose a través de las naves sapirianas como sombras. El enemigo nunca los vio venir. En un momento el pasillo estaba vacío. Al siguiente los guardias estaban inconscientes y los humanos habían desaparecido. Jake Morrison se acercó al oído de Exot. Quería saber cómo son los depredadores máximos. Guerra Prime, ahora lo sabes. Somos la especie que aprendió a cazar en manada. Somos nosotros quienes convertimos la cooperación en un arma. Somos los habitantes del mundo de la muerte que elegimos la moderación hasta que ustedes la hicieron imposible. El primer ministro cayó de rodillas, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Durante 5 días estuvo torturando ovejas, sin darse cuenta de que en realidad estaba pinchando a leones dormidos. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Jake Morrison se arregló la corbata y se alisó la chaqueta. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila y profesional. Ahora, Warp Prime, discutimos los términos de tu rendición. 6 meses después, la estación espacial sabía que Ginebra lucía completamente diferente. Donde una vez los buques de guerra sapianos habían atracado con exhibiciones amenazantes de poder, ahora las naves humanas iban y venían silenciosamente. Las reparaciones de emergencia tras la ocupación de Sapiran habían finalizado hacía tiempo y se habían iniciado nuevas construcciones para ampliar las instalaciones diplomáticas. Warp Prime Crexot se encontraba en lo que alguna vez había sido su salón de ceremonias de la Victoria, pero ahora servía como aula de rehabilitación. Llevaba ropa gris sencilla en lugar de su armadura ceremonial. Le habían cortado las garras y le habían limado los dientes para evitar que pudieran usarlos como armas. A su alrededor estaban sentados otros 40 antiguos guerreros eerianos, todos escuchando a un humano. El instructor explicó el concepto de resolución cooperativa de problemas. La lección fue sobre construir puentes en lugar de quemarlos. Para las criaturas que habían pasado toda su vida aprendiendo a destruir, era lo más difícil que habían intentado comprender. El instructor era el capitán Ben Ayes, el mismo hombre que los sapirianos habían torturado 6 meses atrás. Sus heridas habían sanado,
pero las cicatrices permanecían. Cuando habló, su voz era paciente, pero firme. La cooperación no es debilidad, explicó a los confundidos extraterrestres. Es la forma más alta de fuerza. Cuando las personas trabajan juntas hacia un objetivo común, pueden lograr cosas que ningún guerrero podría lograr solo. Uno de los sapirianos más jóvenes levantó una mano con garras. Pero cooperar significa confiarle a otros tu supervivencia. ¿Cómo pueden confiar los guerreros cuando la confianza los hace vulnerables? Benai sonrió tristemente. La confianza es un riesgo, sí, pero sin confianza nunca se puede construir nada duradero. Solo puedes derribar cosas. Al fondo de la sala, el almirante Jake Morrison observaba la lección con sentimientos encontrados. Ahora vestía su uniforme militar y ya no se escondía detrás de ropas diplomáticas. La flota humana había dejado claro que el tiempo de fingir había terminado. La doctora Amy Carter entró al aula llevando un bloc de datos. Había cambiado sus gafas gruesas por un uniforme médico militar, pero su expresión seguía siendo pensativa y analítica. Almirante, tenemos el último informe del Comando Tierra, dijo en voz baja. El Consejo Galáctico ha reconocido oficialmente a la humanidad como la potencia militar dominante en este sector. Jake Morrison asintió, pero no parecía contento con ello. ¿Y cuál es la reacción de las otras especies? Miedo, sobre todo. Los andromedanos han ofrecido tributo. La República Centauri ha solicitado una alianza de defensa. 3 civilizaciones más pequeñas han pedido permiso para reubicar sus poblaciones lejos del espacio humano. A través de la ventana del aula, podían ver las naves civiles sapiranas llegando a la estación. No eran buques de guerra, sino barcos de transporte que transportaban familias y trabajadores. El imperio sapiriano se derrumbó pocas semanas después del fallido intento de invasión. Sin su orgullo militar que los mantuviera unidos, su sociedad se había derrumbado. La comandante Lisa Brooks se unió a ellos en la ventana. Ella todavía llevaba su rifle de pulso, pero ahora lo usaba abiertamente. Todos los extraterrestres en la estación podían ver que los humanos estaban armados y eran peligrosos. Los campos de refugiados en Sapiran Prime están al máximo de su capacidad, informó. Su gobierno pide más ayuda humanitaria. Démosles lo que necesitan, decidió Jake Morrison. Pero sigan monitoreando sus comunicaciones. Algunos de ellos todavía piensan que esto es temporal. El embajador Kyle Torres se acercó al grupo con expresión preocupada. Sus credenciales diplomáticas ahora incluían el título de director de psicología alienígena, un puesto que no existía antes de la crisis sapiriana. Almirante, tenemos un problema. Los saperianos más jóvenes se están adaptando a la nueva realidad, pero los guerreros mayores se están desesperando. 3 intentos más de suicidio esta semana. Jake Morrison cerró los ojos por un momento. Esta fue la parte de la victoria de la que nadie habló. Cuando destruiste a tu enemigo por completo, te hiciste responsable de volver a unirlo. Aumente las sesiones de asesoramiento y asegúrese de que comprendan que la muerte no es un escape honorable de su situación. Ellos tienen responsabilidades. Ahora, en el aula de rehabilitación, Ben Hayes estaba respondiendo otra pregunta sobre la psicología humana. El Sapiran que preguntó parecía genuinamente confundido. Si los humanos son guerreros tan poderosos, ¿por qué no conquistaron la galaxia hace mucho tiempo? ¿Por qué fingiste ser débil? Ben Hayes permaneció en silencio durante un largo momento antes de responder. Porque la conquista es fácil. Cualquier especie con suficientes armas puede destruir a sus enemigos. Pero construir algo mejor que lo que hubo antes requiere sabiduría. Hizo un gesto hacia la ventana donde podían ver a trabajadores humanos y extraterrestres cooperando en proyectos de construcción. Aprendimos algo que vuestra especie nunca entendió. El depredador más fuerte no es el que mata más presas. Es quien crea un ambiente donde todos puedan sobrevivir y prosperar. Otro sapiriano, esta vez mayor y con más cicatrices, habló. Pero destruiste nuestro imperio en cuestión de semanas.
¿En qué se diferencia esto de la conquista? Porque no tomamos vuestro territorio ni esclavizamos a vuestro pueblo. Te quitamos la capacidad de dañar a otros, pero te dejamos libre para elegir tu propio futuro. El viejo guerrero parecía escéptico. ¿Y si decidimos reconstruir nuestro ejército y atacarte de nuevo? Ben Ayes lo miró fijamente. Entonces te detendremos nuevamente. Pero esperamos que elijas un camino mejor. Fuera del aula, el equipo de liderazgo humano estaba lidiando con las consecuencias más amplias de sus acciones. Llegaban informes de toda la galaxia a medida que otras especies se adaptaban a la nueva realidad. Amy Carter leyó desde su blog de datos. La Federación de Comercio Galáctico está solicitando nuevos protocolos de seguridad. Quieren naves humanas para escoltar sus cargamentos más valiosos. El colectivo Riel ha ofrecido compartir su tecnología de fabricación avanzada a cambio de protección contra amenazas potenciales, añadió Lisa Brooks. Kyle Torres negó con la cabeza. Todos nos tratan como si fuéramos la nueva fuerza policial galáctica. Eso nunca fue lo que quisimos. Jake Morrison caminó hacia la gran ventana que daba a las bahías de atraque. Ahora las naves humanas iban y venían constantemente, transportando diplomáticos y trabajadores humanitarios a docenas de mundos. La flota de exploración pacífica se había transformado en algo completamente distinto. No queríamos esa responsabilidad, dijo finalmente. Pero no podemos abandonarlo ahora. La galaxia ha visto lo que sucede cuando nos quitamos las máscaras. Nunca se sentirán seguros a menos que sepan que los estamos observando. Un joven oficial de comunicaciones se acercó con otro mensaje. Almirante, esto acaba de llegar desde la Tierra. El presidente quiere saber cuándo cree que podremos volver a las relaciones diplomáticas normales. Jake Morrison casi sonrió ante la pregunta. Dígale al presidente que la normalidad ya no existe. Le mostramos a la galaxia nuestra verdadera naturaleza y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Ben Ayes terminó su lección y despidió a los estudiantes sapirianos. Mientras salían del aula hablando en voz baja entre ellos, él se unió al grupo en la ventana. ¿Cómo van progresando? Amy Carter preguntó. Mejor de lo esperado. Los más jóvenes están empezando a comprender que la cooperación puede ser una forma de fortaleza. Los mayores están luchando, pero lo están intentando. Jake Morrison se apartó de la ventana. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo estamos manejando nuestro nuevo rol como los mayores depredadores de la galaxia? La pregunta quedó en el aire por un momento. Cada uno de ellos había sido cambiado por los acontecimientos de los últimos 6 meses. Habían dejado caer sus máscaras de debilidad y nunca podrían volver a ponérselas de la misma manera. Kyle Torres habló primero. Salvamos a 400 niños y evitamos una guerra que habría matado a millones. Pero también destruimos la ilusión de que la humanidad era simplemente otra especie pacífica. Lisa Brooks asintió. Cada extraterrestre que conocemos ahora nos mira con miedo en sus ojos. Sonríen y ofrecen amistad, pero en el fondo están calculando si podrían sobrevivir si decidiéramos que son una amenaza. Amy Carter cerró su blog de datos. Queríamos ser vecinos. En cambio, nos convertimos en el depredador más fuerte de una galaxia llena de animales presas. Jake Morrison miró a cada uno de sus compañeros. Entonces tenemos que ser el tipo de depredadores que protegen a la manada en lugar de cazarla. Tenemos que ser dignos del miedo que inspiramos. A través de la ventana, podían ver las estrellas extendiéndose hasta el infinito. En algún lugar entre esas estrellas había miles de millones de seres que ahora sabían que la humanidad no era la especie inofensiva que habían pretendido ser. Las máscaras se habían quitado y nunca podrían volver a colocarse. La consecuencia mortal de obligar a los asesinos a quitarse las máscaras no fue la violencia que siguió, sino el conocimiento de que nunca podría ser desconocido. La humanidad había revelado su verdadera naturaleza, y ahora toda la galaxia tendría que aprender a vivir con esa verdad.